Hola chicos, hoy me encuentro haciendo un vídeo bastante diferente y es un vídeo que probablemente no solamente tenga interés para los usuarios de este canal, sino que puede llegar a tener interés para muchísimos canales que desarrollan pues una tarea parecida a la que yo hago. Yo les vengo diciendo desde hace mucho tiempo y además he sido muy firme en este canal especialmente con respecto a la modificación consistente, digamos, contenido original de terceras personas, ¿no? En mi caso, trabajo con un contenido pues muy difícil como es la música, ¿no? Para que tú en esta plataforma, en YouTube, puedas utilizar contenido de terceros, es decir, en este caso es música, tienes que hacerlo bajo ciertos requerimientos. ¿Qué es lo que pasa? Yo he sido muy tajante en el canal y a pesar de que podría haber crecido mucho más exponencialmente o podría tener muchísimos más seguidores si yo no cortara tanto las canciones, pero todo eso tiene un porqué y a partir de ahora se va a empezar a ver en YouTube el porqué de esta regla tan fuerte, por lo menos, y tan a rajatabla que llevo en el canal. Justamente fui encaminando a mi comunidad y a las personas que entran a mi canal a comprender la necesidad de cortar las canciones y trabajar sobre ello, sobre un análisis, sobre darle una consistencia, sobre darle un uso justo al material. Si tú te fijas, en los canales grandes que se habla de música, el creador de contenido solamente va a utilizar un pequeño fragmento de la música en concreto. Puede ser que puede abarcar, no sé, desde los 6 segundos, 4 segundos o 10 segundos en el mejor de los casos, ¿no? Pero siempre nos centramos en que tenga que ser de esa manera. Es que tiene que ser de esa manera, ¿no? Esto va a seguir siendo así porque no hay en YouTube un acuerdo especial con los músicos, ¿no? No hay un acuerdo especial para un comentarista o un analista profesional de voces. Esto va a seguir de esta manera. ¿Y por qué va a seguir de esta manera? Acaba de salir una nueva norma de YouTube por lo cual te pueden desmonetizar el canal por utilizar contenido de terceros, contenido reutilizado, sin darle un valor suficiente. Es decir, si tú pillas ahora mismo una canción, otra canción, otra canción, otra canción y no le das el valor suficiente, no modificas consistentemente esa pieza sin darle un valor que a ti te quede algo, ya sea entretenimiento o ya sea por conocimientos, a ti te tiene que quedar algo. YouTube ve que tu canal no aporta nada a la comunidad de YouTube y estás reutilizando material, contenido de terceros directamente, te va a llegar una notificación y te va a desmonetizar el canal. Es que yo lo he vivido de cerca con mi mejor amiga que tiene un canal de reacciones que es El Rincón de Yuyu. Ustedes la conocen porque ha estado conmigo muchas veces y le han desmonetizado el canal. Ahora, gracias a Dios, luego de 3 meses de lucha, ella pudo recuperar su canal, ella pudo recuperar su monetización. No estaba cobrando. ¿Por qué? Porque si tú no modificas considerablemente esa pieza musical, a ti te va a llegar lo que es una reclamación de derechos de autor. Tú vas a poder mostrar el vídeo, pero no lo vas a poder cobrar, no vas a monetizar por ese trabajo que tú has estado haciendo. Pero ¿qué pasa? Claro, hasta ahora todos pensábamos que no había problema con tener muchas reclamaciones de derechos de autor, vídeo tras vídeo. Tú estabas tranquilo porque tú decías, bueno, yo esto no lo monetizo, no pasa nada. No pasa nada hasta ahora. Si tú cuentas con muchas reclamaciones de derechos de autor, puede que un día te levantes y ya no tengas monetización en el canal, porque a partir de este momento la cosa va a ser muy estricta en YouTube, ¿vale? Todos los vídeos que tú utilices de contenido de terceros va a tener que ser bien modificado consistentemente y darle y aportarle un valor a la comunidad de YouTube. Gracias a Dios mi comunidad lo ha entendido y el que realmente le interesa lo que yo tenga que decir, pues me sigue y se queda conmigo. Yo lo sé porque además lo sufro en mis propias carnes y de verdad, chicos, a mí me encantaría poder hacerlo de otra manera, pero esas son las reglas de YouTube y yo si quiero seguir trabajando en YouTube las tengo que asumir y las vengo asumiendo desde hace 5 años. Así que creo que es una información muy importante que los canales se tienen que dar por enterados,
que YouTube diga, esto es contenido reutilizado, esto está sacado de otro canal y a mí me parece que no le están dando a este material que ya está resubido, no le están dando pues el valor que necesita para considerarse que es un vídeo nuevo, ¿no? Una pieza nueva, ¿no? O sea, tienes que modificarlo de manera tal que ese vídeo no reemplace al original, porque si no esto es jauja, ¿sabes lo que te digo? O sea, tú subes, te curras un vídeo y yo lo pillo, lo resubo y no le hago nada y me quedo mirando la pantalla así, en chiquitito me quedo mirando la pantalla así y no digo absolutamente nada. Termino el vídeo y yo me llevo la monetización, ¿no? Del trabajo que hizo otra persona, ¿no? Eso YouTube ya no lo quiere y van a empezar a mirar canal por canal. Entonces, no es por querer meterles el miedo en el cuerpo, sino que es para informar lo que me acaba de llegar, o sea, la información que me acaba de llegar, y va en serio porque además lo he visto con mi amiga, que de la noche a la mañana se quedó sin monetización porque tenía muchas reclamaciones de derechos de autor. Lo que tuvo que hacer fue limpiar su canal, que no le quedara ni una sola reclamación por derechos de autor y ser consciente que para utilizar un material lo tiene que modificar muy mucho para que ese material sea considerado como uso justo y poder utilizarlo bajo las normas de la comunidad, digamos, de YouTube, ¿no? Solamente me queda agradecerles a todos por estar siempre eligiendo mi canal, por estar pendiente de todo lo que pasa en este canal. Creo que es una información muy importante para que las personas pues se puedan poner manos a la obra en mirar cómo están sus canales y todo. Aquí estamos todos en el mismo barco, todos los creadores de contenido, si bien no tenemos amistad, en muchos casos no hay amistad, pero en este barco yo sé perfectamente las horas de trabajo que lleva cada uno de los vídeos que realizamos y lo arduo que es y los horarios que tenemos y los días que tenemos, etcétera, etcétera. Se trabaja mucho y es muy triste que de la noche a la mañana pues un día te quedes sin canal, ¿no? Espero que en algún momento se pueda hacer de mejor manera o que nos autoricen de repente a poder trabajar un poquito más libremente, pero mientras tanto, mientras que eso no suceda y no haya acuerdos para la utilización de música, digamos con derechos de autor, mientras no se pueda, pues tendré que seguir con el mismo formato y agradecerles muchísimo porque están siempre conmigo, me eligen siempre. Y eso se agradece de corazón, chicos. Los dejo con la información calentita y cualquier cosa que yo me vaya enterando de novedades tan importantes como esta, especialmente para los creadores de contenido, pues aquí me tienen y estaré informando. Muchas gracias a todos. Chao, chiquillo, venga, va. Una de las cosas buenas que tiene es que él está completamente metido dentro de su papel y dice, aquí estoy rompiendo la pana. Vocalmente sale toda la inseguridad, pero por lo menos por fuera aparenta estar bien seguro.